Muy buenas tardes a todos, un gusto tenerlos en la audiencia. Estamos transmitiendo esta actividad desde Iña La Estanzuela con esta nueva propuesta de una actividad que va a tratar sobre manejo defensivo para maíz y sorgo, previendo esta situación de un año niña. Una propuesta que el ingeniero Fernando Latancia ha puesto a punto junto con el ingeniero Alejandro García de Malezas, y junto con la licenciada en biología Jimena Civils, que ellos van a estar presentando las cuatro charlas, dos a cargo del ingeniero Latancia en primer lugar, donde vamos a estar hablando de lo que es la elección genética, la fecha de siembra y densidad de siembra según el ambiente hídrico, y luego el manejo de lo que es la fertilización. Vamos a continuar con Jimena, que va a estar hablando de lo que es el manejo y el control de las principales plagas para maíz y para sorgo. Y por último, Alejandro, lo que refiere al control de malezas también en las mismas situaciones. Así que una actividad que tiene cuatro presentaciones cortas, y después al final un intercambio donde vamos a estar recibiendo las preguntas de ustedes en el celular que aparece en pantalla, que lo pueden ir registrando. Vamos a estar recibiendo, comentando esas preguntas en un intercambio final que esperamos que dure 20-30 minutos, donde esperamos recibir las preguntas de ustedes, las precisiones de parte de ustedes. Fernando, ¿alguna cosa más para comenzar? No, solamente bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos esta tarde y no se queden con dudas, aprovechen el espacio de preguntas que estamos acá para eso. Jimé. No, lo mismo que Fernando, muchas gracias por estar presentes y bueno, espero cubrir las dudas que tengan. Y Alejandro. Gracias a los conectados nomás, son charlitas cortas, así que después si es demasiada información, después la van a poder rever, frenar, poner pausa, sacar las cosas más. Pero la idea ahora era aprovechar bien el tiempo y bueno, va a ser muy, muy importante que al final ya preguntas y eso fomentar intercambio. Impecable. Y al final ya tenemos algún comentario de Jimena, que va a subir algún material adicional a la caja de comentarios del chat de YouTube, donde vamos a dejar algunos vínculos a materiales adicionales que van a quedar para disposición de ustedes. Así que si les parece, comenzamos entonces con Fernando Latancia y con estas dos primeras presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Latanzi, yo trabajo en el área de pasturas y forrajes aquí en Iña La Estanzuela y voy a abrir esta serie de 4 charlitas, las dos mías están juntas, sobre planteos defensivos para maíz y sorgo ante un año con pronóstico Iña, ¿no? Yo les voy a hablar de cómo seleccionar genética, fecha y densidad de siembra según el ambiente hídrico, y la segunda parte es manejo de fertilización en función del rendimiento que nosotros esperamos. Antes de empezar a charlar, yo quiero agradecer a dos personas que me han ayudado muchísimo a aprender y a ganar tiempo en esto, que son Aníbal Cerrudo, de Vinta de Argentina, y Martín Pisano, que trabaja aquí en Uruguay en Adeco Agro. Ahí hay una foto de experimentos que nos ayudaron a planear y preguntas y discusiones sobre los datos. Y también a la gente de FUCREA, tengo unas fotos solamente César y Gonzalo, que encontré estas dos de ustedes, me falta alguna de Nazar con otro que charlamos, que fue hace poquito ahora en Mercedes, ahí está el link por si quieren verla, hay muy lindas charlas con los que venimos trabajando y charlando sobre cómo analizar los rendimientos y cómo mejorar los rendimientos del sorgo y maíz. El objetivo que tenemos con esta actividad es ayudarlos a que logren decisiones acertadas y sobre todo a tiempo. Mucho del efecto que tenemos en el resultado final no es tanto que no sabíamos bien qué decisión tomar, sino de hacerla en el momento adecuado, de anticiparnos. Ese es el nombre del juego, digamos. Vamos a hablar de manejo del barbecho, especie híbrido, fecha y densidad de siembra. Y en los tres casos tenemos que decidir según el ambiente. Y el ambiente para Uruguay, ¿qué lo define más en un año como este? El primer determinante es agua. Agua disponible es lo más importante que nos va a definir si tenemos un ambiente de alto, de medio o de bajo rendimiento. Y el segundo y el tercero es agua disponible. Agua es lo que controla la productividad de sorgo y maíz para grano, para silo e incluso para sorgo, para pastoreo. Y este año tenemos una previsión de niña, una tercera niña. Fíjense las barritas fucsias o lilas.
tenemos una previsión de niña por arriba del 70% de chance de que haya niña, al menos hasta en el trimestre noviembre, diciembre, enero, y recién para el trimestre enero, febrero, marzo es cuando tenemos, la previsión se hace igual de probable neutral que niña, ¿no? Así que esperemos que no ocurra, pero lo más probable es que tengamos algo así. Y este es, por ejemplo, el mismo modelo predice para Uruguay durante enero lluvias de 5 milímetros o menos. No es el pronóstico más optimista, hay otros que son un poco menos pesimistas, pero en teoría vamos a tener lluvias escasas hasta enero y después mejorando. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en el suelo y cómo se afecta el estrés, el estado hídrico de las plantas? Lo que tenemos que tener en cuenta es no solamente cuánto va a llover, sino qué demanda atmosférica hay. Y yo acá lo que les muestro es, para estanzuela y para un suelo de 90 milímetros de capacidad de almacenaje, en azul, ¿cuál es la demanda atmosférica? O sea, ¿cuántos milímetros por día tendría que evapotranspirar un cultivo para darle al ambiente todo el agua que el ambiente pide dependiendo de temperatura, radiación y viento, ¿no? Entonces hoy estamos acá a principios de octubre, tendríamos que estar evaporando 3 milímetros por día y en pleno verano estamos en 6, en el doble, ¿no? Y en verde es en el promedio de 1967 hasta ahora cuántos milímetros una pastura está evapotranspirando, y es hasta principios de octubre es igual que lo que el ambiente le pide, a partir de abril es igual, pero en el medio tenemos que las plantas no llegan a evapotranspirar y eso significa que la planta está en estrés, algún grado de estrés hídrico, porque no hay suficiente agua en el suelo para cubrir esa demanda que tiene la atmósfera, ¿no? Y hoy específicamente estamos en este puntito rojo. Fíjense, la sombra celeste, la sombra verde es donde caen 3 de cada 5 años. Bueno, hoy estamos por debajo de eso. Venimos de un otoño seco, ahora lo vamos a ver en el siguiente cuadro, y hoy estamos realmente bien por debajo en el litoral sudoeste en cuanto a, estamos transpirando 1,5 cuando tendríamos que estar en 3. La resultante de estas dos es cuánta agua disponible queda en el suelo. Entonces acá, esto que es milímetros de agua que hay en un suelo que tiene un límite de 90 y por eso no hay ningún valor por arriba de 90, es que en el 50% de los años ese suelo está lleno de agua hasta agosto, después empieza a caer, el mínimo ocurre entre diciembre y enero y a partir de fin de enero empieza a subir hasta que se llena otra vez allá en invierno, ¿no? Que empiece a subir significa que está lloviendo más de lo que el cultivo está evapotranspirando. Todas las plantas ahí empiezan a estar con menos estrés o sin estrés. Hoy, 2022, fíjense, estamos acá. En lugar de estar con 50 milímetros, estamos con una predicción de menos de 20 milímetros. Y la línea, esta marroncita, es el estado hídrico una vez cada 15 años. Entonces estamos casi con una sequía que se da con frecuencia de una vez cada 5 años. Muy secos. Y es un punto importante porque nos va a definir de dónde arrancamos, ¿no? Esto es estanzuela y lo que les voy a mostrar ahora es las 4 estaciones de Iña, ¿no? Tacuarembó, Las Brujas, 33 y Salto Grande, para que ustedes tengan una idea de cuáles son las influencias regionales. El patrón es siempre el mismo, pero sí hay diferencias en cuándo empieza esa caída de agua disponible. En Salto Grande empieza mucho antes, en 33 es donde más se demora. En Salto Grande esa terminación del verano y el comienzo de mejor estado hídrico se da un poquito, es más intensa, digamos. En 33 más o menos, Las Brujas es parecido a estanzuela y en Tacuarembó es donde tenemos menores estreses máximos, digamos. El agua disponible es donde el mínimo es un poquito más alto. Pero dada la gran variabilidad que tenemos entre años, las grandes diferencias entre regiones no son tanto en el patrón, sino en dónde estamos hoy. Entonces en estanzuela yo les mostrábamos que estábamos por acá, en Las Brujas estamos mucho mejor, en 33 mucho mejor, todos están ya acusando una falta de lluvia, menos Salto, que estamos por encima del promedio, y en Tacuarembó más o menos. Y eso se da región a región y chacra a chacra. Entonces las diferencias regionales no están dadas por el clima, sino más bien por cómo cae el año 2022-2023 en la variabilidad que esos sitios tienen. Y yo de acá en adelante me voy a concentrar en el balance hídrico de estanzuela porque es el que tiene más años, entonces es el más confiable en cuanto a los datos y en cuanto a la variabilidad. ¿Cómo modifica
ese balance hídrico cuando salimos de la pastura y entramos en un verdeo de verano. Voy a usar maíces sembrados tempranos, 20 de septiembre, maíces sembrados tardíos, 15 de septiembre, 15 de diciembre, porque son los dos extremos. Sorgo siempre queda en una posición intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos siembras de maíces en 20 de septiembre? Dejamos de tener toda esa caída en primavera porque estamos barbechando ahí en agosto para sembrar en septiembre. La parte inicial de cultivo de maíz evapora poco y recién después de principios de noviembre es cuando ese maíz empieza a pedir un montón de agua hasta el gran desarrollo del área foliar. Florece, tiene su periodo crítico de mitad de diciembre hasta mitad de enero. Acá está el llenado y después, bueno, el cultivo se entrega y el suelo se vuelve a llenar de agua. Entonces lo que nosotros tenemos es este periodo de barbecho donde dejamos de evapotranspirar y lo que empieza es acumularse el agua en el barbecho, ¿no? Si hacemos eso, pero el 1 de noviembre, para sembrar el 15 de diciembre, tenemos la caída en la primavera, pero todavía nos da las lluvias de noviembre para llenar el perfil de un suelo que tiene 90 milímetros y arrancar el maíz, bueno, ahí en 15 de diciembre. El periodo de alto requerimiento empieza recién ahí a principios de enero, florece, el periodo crítico está ubicado en febrero y después ocurre lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacemos es mover hacia la derecha, digamos, el pico ese y tenemos una primavera que usamos agua, por ejemplo un verdeo de invierno para producir, lo cerramos más tarde. A partir del 1 de noviembre, cuando empezamos a cerrar, si yo hago esta simulación el 15 de noviembre, el 25, esta subida se hace cada vez más errática, más variable y a menos tasa. ¿Por qué? Porque ahí las lluvias empiezan a ser más erráticas, ¿no? Y en un año niña, octubre y noviembre y diciembre son los 3 meses más afectados por menores lluvias. Entonces, si nosotros cerramos acá, en lugar de ahí, esta curvita empieza a ser así y ya no empezamos a arrancar el maíz con el suelo lleno. De manera que fecha de siembra y manejo del barbecho son las dos cosas que podemos empezar a manejar para estar menos expuesto a estrés hídrico. Y el tercero es bajar la densidad en el caso de maíz, porque eso lo que hace es atrasar, digamos, siembras tardías con baja densidad atrasan el periodo en que se da la máxima y bajan la cantidad de agua que ese cultivo evapotranspira, porque no, como es baja densidad no está cubriendo el suelo, no hay tanta hoja, y lo que hacemos es, bueno, atrasarlo y no llegar hasta valores tan bajos. Cuando lo vemos así, no parecen diferencias enormes en cuanto a cómo le cambiamos. El periodo crítico siempre queda ahí con hoja, agua en el suelo, ¿no? Pero cuando le ponemos esa liñita roja, que es la cantidad de agua en el suelo que empieza a limitar la transpiración de las plantas, o sea, debajo de esa línea hay estrés hídrico. Fíjense cómo en la siembra temprana a alta densidad tenemos todo el periodo crítico con mucho estrés y mucho antes y mucho después también. Con siembras tardías ya achicamos, el área, digamos, es más chiquito, y cuando hacemos siembras tardías con bajas densidades, esto se empieza a minimizar. Nunca logramos eliminarlo, y si estamos con año niña, lo más probable es que andemos por aquí, no por aquí arriba, ¿no? Pero sí minimizamos y exponemos el cultivo a tener menos estrés en ese periodo que son 200 grados días antes y 250 grados días después de la floración, que es donde define el número de granos que va a haber en nuestra chacra y por ende un componente importante del rendimiento. ¿Qué es baja densidad? Todas las empresas que ofrecen genéticas tienen sus propios ensayos, hacen sus curvas de genotipo por ambiente para encontrar densidades óptimas. Nosotros estamos usando 40.000 plantas por hectárea logradas, ¿no? En los ensayos llegamos a probar hasta 20.000. Los resultados abajo de 35.000 empiezan a hacer que a veces esa densidad no se compensa, o sea, esa plasticidad reproductiva de los híbridos no logra compensar, y también quedamos muy expuestos a que si hay brotes de malezas nos complican mucho. Entonces 40.000 plantas es lo que hoy estamos usando en nuestros maíces de baja densidad. Vamos a ir a hablar un poquito entonces de esos híbridos. Yo recién les dije plasticidad reproductiva, ahora les voy a contar qué es eso. Esto es un ensayo que está, un trabajo que está muy lindo, que se hizo en Argentina, son 15 localidades, y lo que hicieron es
plantar híbridos que estaban disponibles en 1960 en esta serie de lugares, un par de años. Entonces hubo un rango de sitios más secos, más húmedos, todos sin deficiencia de nutriente. Y lo que uno acá ve es la respuesta del híbrido al ambiente. Ambientes buenos que se lograban rendimientos promedios de, qué sé yo, 13.000. El híbrido bueno llegaba a tener, el híbrido viejo llegaba a tener 9 toneladas y en ambientes malos llegaba a 4. Mejoramiento genético ha hecho una cosa maravillosa, digamos, en esta especie, que es incrementar muchísimo la eficiencia en el uso del agua que tienen estas plantas. Entonces, el híbrido de 2013, o sea, el más nuevo que se probó en este ensayo, que ya tiene como 10 años, así que no debe estar más en el mercado, en el mismo ambiente, en las mismas condiciones que el híbrido de 1960, en lugar de rendir 7, está rindiendo 17. Pero más interesante aún es que en el ambiente donde el híbrido viejo daba 4, este híbrido nuevo da 9. De hecho, proporcionalmente es más impactante este efecto que el efecto en condiciones de mucha disponibilidad hídrica, ¿no? Lamentablemente en sorgo el esfuerzo en genética no tiene la misma intensidad que en maíz, de manera que estas respuestas son o mucho menores o a veces dudamos de que existan esas respuestas. Si comparamos un híbrido de 1960 con uno actual, seguro que el actual rinde más, pero la magnitud de ese cambio es mucho menor que lo que se logró en maíz. Y lo otro es que la respuesta de la planta a la densidad cambió en maíz. Esta es una curva de respuesta a densidad, acá lo expresamos como peso de planta, ¿no? Pesos de plantas más grandes quieren decir que estaban a menos densidad, entonces cada planta era enorme, y acá lo que mostramos es peso de planta versus el rendimiento, o sea, cuántos granos tenía esa planta. Y lo que mostraba maíz, cuando yo estudié en los años 90, es aumenta, a medida que vos tenés una planta más grande, tiene más granos, pero llega un momento en que deja de aumentar. Es una respuesta curvilínea y esos híbridos viejos, vamos a decirles, ¿no? Y había un valor mínimo que si la planta no llegaba a tener 100 gramos, no producía grano. Los híbridos nuevos hicieron que maíz sea como soja, que compensa la baja densidad armando o doble espiga, o espigas más grandes, o granos más grandes, o magollos, pero de alguna forma deja de ser curvilínea y cuando la planta es más grande, porque está a menor densidad, sigue produciendo granos sin caer, ¿no? Y lo otro es que corrieron toda esa línea hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahora una planta que tiene 100 gramos, antes producía 0 grano y ahora produce 50 gramos de grano. Entonces el umbral ese de colapso, digamos, se da a menores tamaños, y eso es pura tolerancia a estrés. Son plantas que toleran mejor el estrés y no deciden no armar granos, digamos, cuando están estresadas. Y esta parte es la que se llama plasticidad reproductiva, ¿no? Que engloba distintos mecanismos, pero que lo que hacen es que la planta con muchos recursos, cuando está en floración, de alguna forma los expresa como granos que antes no lo hacía. Y lo que tenemos ahora es esas dos características combinadas en híbridos, en un mismo híbrido, ¿no? No son los baratos, son los elite, los puntos, los más caros, pero te dan esa oportunidad. Y en años como este es un poco contraintuitivo, pero no te conviene usar genética que tenga la máxima tolerancia a estrés y la máxima plasticidad reproductiva, porque el año niña que esperamos tener es mucho estrés hasta fin de enero y después, como el año pasado, que empezó a llover y tuvimos un fin de verano y un otoño espectacular. Entonces querés algo que no te use agua ahí y que tolere bien ese estrés, pero que después pueda explotar esa mejor condición hídrica. Estos son ensayos que hicimos acá en Estanzuela como para testear y validar las respuestas que se veían en Argentina. Acá es donde Aníbal nos ayudó un montón. Yo no lo mencioné, pero esto lo hicimos todo con Rodrigo Zarza, que es también acá de Inia Estanzuela. Los puntos rojos son de Uruguay, los puntos blancos son de Argentina. Y lo que les muestro es el rendimiento de maíces tempranos versus maíces tardíos. Entonces fíjense que si nosotros tenemos rendimientos que daban 9 o para arriba, el maíz tardío siempre rendía 2, 4, hasta 5.000 kilos de grano menos que el temprano, ¿no? Este fue el récord que tuvimos, 15 toneladas de un maíz temprano, el maíz tardío rindió 10, 5 menos. Ahora, por debajo de 8, 9, la situación se invierte. Los tardíos
empiezan alarmas. ¿Y eso qué es? Ese es el ambiente hídrico que yo les decía. Cuando hay ambientes hídricos que complican el periodo crítico de ahí de diciembre y enero, nos conviene movernos a poner el periodo crítico en febrero. Entonces, cuando teníamos maíces tempranos que rendían 5.000, el tardío estaba entre 6 y 7, vamos a decir. Nunca llegamos a tener estos ambientes que el maíz temprano nos daba aquellos 2.000 kilos nada más, y el maíz tardío nos seguía rindiendo 7.000 kilos, ¿no? Eso no lo vimos. Pero más o menos se alinean en la misma curva y eso nos da confianza en que el mecanismo está operando de manera similar a lo que se ve en Argentina. En año Niña, o en este año, digamos, que es escasa previsión de lluvia hasta ahora, y en estos ambientes donde uno dice que tengo un suelo que no me acumula 200 milímetros con napa, como se ve en Argentina, sino que tengo suelos 90, 100 milímetros, quizás estamos apuntando a rendimientos que están en 5, 4, 6, si fuera temprano, y ahí es el tardío donde nos puede dar un plus. Los sorgos, nosotros usamos sorgo con manejo óptimo, digamos, en fecha óptima. Nunca nos dieron menos de 6 toneladas y nunca nos dieron más de 9 toneladas. Cuando teníamos acá esas 6 toneladas de sorgo, maíz tardío le ganaba, en el sentido que nos producía 6 o un poquito más, pero debe haber suelos y ambientes de Uruguay donde sorgo le sigue ganando. Estamos tratando de determinar bien ese umbral, hoy no les podemos decir en este ambiente es para sorgo, pero en suelos más limitados debe haber un punto en que sorgo es la especie más tolerante a estrés. Tradicionalmente le sigue ganando en producción de grano a los maíces tardíos de buena genética, ¿no? Nosotros acá probamos distintos híbridos, así que hay híbridos prolíficos, híbridos macolladores, hay alguno con espiga flex me parece, y bueno, no tenemos hoy información para decirle este es el mecanismo, pero tiene que tener tolerancia a estrés y algún mecanismo de plasticidad reproductiva. Y yo les hablo de grano medido a 14% de humedad, pero es lo mismo que si les hablara en biomasa de planta entera. Fíjense la estabilidad que tiene la relación entre rendimiento en grano y biomasa, como si cosecháramos para hacer silaje. La pendiente es más o menos 0,47, 0,48, lo cual hace que cualquier planteo que ustedes hagan para silo de planta entera, grano húmedo o para cosechar grano seco, todo lo que les conté aplica exactamente igual y todo lo que les van a contar después Jimena y Alejandro también. Entonces, para ir terminando esta parte inicial, estas decisiones que hay que anticiparse, el gradiente de agua disponible nos debería orientar a lo más extremo, el peor lugar, el lugar donde acá hay agua, hay poca agua, este suelo tiene poca capacidad, lo voy a usar hasta muy tarde, el verdeo anterior, sorgo, yo apuntaría a sorgo, pero si no, si tenemos un poco mejor, maíces tardíos con genética de las que les estaba contando, es una buena opción, sembradas en baja densidad. Y si tenemos riego, por ejemplo, que nos borra el efecto niño, seguimos con el maíz temprano que explora los mayores rendimientos. Barbecho. Cuanto más tardío sea nuestra fecha de siembra, más crítico es que haya una pila de material arriba que nos permita mantener la humedad y que no se evapore ni 1 milímetro de esa agua. Entonces, si nuestro barbecho era para maíz temprano en agosto, tenemos un montón de tiempo, podemos llenar el suelo, no importa si queda poco o alto, pero si empezamos a hacer barbechos ahora, todo nos va a permitir que cuando vamos a sembrar ahí el 10 o el 15 de diciembre, si aprovechamos alguna lluvia, digamos, nos mantiene la humedad en los primeros centímetros más tiempo, nos da una ventana de siembra más amplia. Y híbridos con tolerancia a estrés, más plasticidad reproductiva en el caso de maíz, y tanto Alejandro como Jimena les van a contar de eventos que tienen que tener los híbridos o qué oferta hay de eventos para controlar insectos o manejo de malezas, ¿no?, en estos planteos. Bueno, vamos a la parte de fertilización. Esta es más cortita y más simple. Hay 3 nutrientes que queremos manejar bien. El primero es nitrógeno y los otros 2 son nitrógeno. Después de agua, ese es el nutriente que nos determina cuánto nos rinden los sorgos y los maíces. Vamos a hacer foco en eso. Lamentablemente en genética, esta historia que les conté de la eficiencia de uso de agua no se traduce en eficiencia de uso de nitrógeno. Tenemos una mejora consistente, importante, bien probada de que los híbridos nuevos necesitan menos nitrógeno por kilo de grano. Alguna evidencia hay en algún híbrido, no está súper claro cómo se logra, así que eso no existió y no podemos confiar en genética para sembrar un híbrido que use menos nitrógeno. Fósforo y potasio, primero, rápido, una sola slide.
midan el suelo y apunten a tener 10-12 ppm de Bray y 0,34 de potasio. Sin eso estamos a ciegas. Hay una cultura en Uruguay de poner fósforo. El 80% de los que me están escuchando hoy no tiene deficiencia de fósforo en la mayor parte de sus chakras, pero el súper o el diamónico sigue entrando como estándar en la siembra. Y eso es dinero que está mal usado, digamos, dilapidado, y nos exponemos a problemas ambientales. No queremos tener mucho fósforo, queremos tener el justito para que el cultivo no esté limitado. Y para maíz, 12 ppm de Bray está ok. Hacer muestreo de suelo, hoy les ofrecen en 48 horas resultados, viene la empresa, te muestra la chacra y a los 2 días tenés el valor. Muchos de ustedes se van a poder ahorrar el fósforo y bajar el costo. Y para potasio lo mismo, pero al revés. Como no está la cultura de fertilizar, muchas chacras que quizás vienen con historia de chacreo, de extracción, digamos, y no hay aporte de cloruro de potasio, pueden empezar a mostrar valores por debajo. Y ahí es importante poner cloruro. Estos dos nutrientes son esenciales para que la planta arme un sistema radical sólido, grande y que extraiga bien agua, así que no les puede faltar, pero no hace falta que les sobre, sobre todo. Y para nitrógeno, ojalá tuviéramos un sistema tan simple, es un nutriente más difícil, así que yo les propongo usar un balance de nitrógeno. Les va a quedar colgado en YouTube un link para bajar un Excel que es muy simple y se los voy a ir mostrando para que ustedes jueguen, entre comillas, y hagan cuentas a ver cuánto nitrógeno tienen que aplicar. El Excel les va a pedir que estimen un rendimiento, o sea, ¿a cuánto apuntan de rendimiento? Yo lo hice con 5,5 toneladas, pero ustedes pueden cambiarlo. Y lo segundo que le pregunta es, ¿cuánto esperan que rinda esa chacra si ustedes no pusieran nitrógeno? O sea, ¿cuánto nitrógeno el suelo entregaría, ¿no? Y lo tercero es, así como les dije que tienen que medir nitratos y tienen que medir fósforo y potasio, midan nitratos. Es un análisis extra, pero la información que les da les puede ajustar muy bien y hay mucha variabilidad en la cantidad de nitratos dependiendo de cómo vino la primavera y qué hubo de antecesor. Así, fósforo y potasio en 0,20 y nitratos si pueden medir hasta 0,60 porque todo eso lo usa la planta o tiene potencial de usarlo, mejor. Y si no, 0,20 como mínimo. Y lo que ustedes hacen en este Excel es, ¿cuánto va a rendir eso? Yo puse 5,5, acá les dice si fuera un silaje de grano húmedo cuánto significa, si fuera un silaje de planta entera cuánto significa. Entonces 5,5 toneladas de grano, que es el rendimiento promedio de los maíces tardíos en FUCREA. Si hacen silaje pueden cambiar un poquito el porcentaje de proteínas, yo les diría que no hace tanta falta. Y esto estima cuánto nitrógeno necesita ese cultivo. Y después les pregunta cuánto rendiría en esa chacra un cultivo, el mismo cultivo al que ustedes no le aporten nitrógeno. Yo le puse 2 toneladas. Y ahí ustedes, a su mejor saber y entender, lamentablemente no tenemos algo mucho mejor que esto para estimarle, le ponen 2. Pueden cambiar la eficiencia de absorción del nitrógeno. Pero con estos valores lo que hace el Excel es ir a una tablita que lo que hace es machear oferta y demanda, ¿no? Ahí ustedes tienen que poner cuánto nitrato encontraron a la siembra. Supongamos que arrancamos con re poquito nitrato, 5 ppm. Hay 24 kilos entonces disponibles, hasta 40 centímetros. Y ustedes tienen que ir llenando estos dos casilleros, 20, ¿sí? Va a haber un número negativo, que cuanto más nitrógeno pongan acá, ese número se va a hacer cada vez más, hasta que no dé 0 o 1, quiere decir que necesitan poner. Estas son eficiencias de absorción que ustedes pueden jugar o no. Yo las dejaría así. Si ustedes tienen, por ejemplo, situaciones en que usen urea y estuvo, no sé, justo no le llovió, la aplicaron en B5 y no llovió, y le bajan la eficiencia y ven qué efecto tiene. Pero en principio pueden dejar eso. Y en este caso me da que necesitamos lograr 135 kilos para llegar al balance 135 kilos de urea, ¿no? Fíjense el efecto que tiene saber bien cuántos nitratos hay. En lugar de 5, supongamos que tengo 10 ppm más, que no es muchísimo, ¿no? Pero llego a 15. En lugar de 135 necesito 78 kilos de urea, 50 y pico kilos menos. Y esas son cosas que ustedes pueden medirlas y ponerlas. Y hay una diferencia en precio, sobre todo este año, en cuanto cuesta el nitrógeno, y que no tiene sentido que ustedes al menos no exploren estas relaciones. Y lo otro que pueden hacer es, bueno, yo no sé cuánto me rendiría un cultivo que no le pongo nitrógeno. Le voy a poner que rendía un poco más, 2,5, que es lo que yo hice. En lugar de 51 la mineralización,
8 me da 64 y eso me reduce la cantidad que tengo que poner a 56. Y van viendo esos márgenes de errores y ahí toman una decisión un poco más informada que solamente ir con, bueno, le pongo 100 y pico de urea porque es lo que siempre puse y espero que salga lo mejor posible. El Excel tiene una partecita extra que ustedes pueden poner cuánto les cuesta la aplicación de nitrógeno y bueno, cuánto está en el puerto y cuánto les cuesta llevarlo hasta su chacra y a qué precio esperan vender maíz y les ofrece qué respuesta ustedes están obteniendo, en este caso es 39 con los números que yo puse y este es cuánto les debería dar kilo de grano por kilo de nitrógeno aplicado para no perder dinero, ¿no? Entonces si este número es mayor que este, quiere decir por cada kilo de nitrógeno ustedes están ganando dinero y fíjense que todavía hay un montón de respuestas posibles. Yo podría haberle puesto más urea para llegar hasta un número que empiece a bajar, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que ustedes al menos estimen. Maíz te da la oportunidad de poner nitrógeno hasta etapas bastante más tardías de lo que usualmente podría ser como para trigo, ¿no? Porque sigue absorbiendo nitrógeno mientras uno pueda entrar a aplicar. Y supongamos que toco madera, no tenemos niña, diciembre viene llovedor, vamos a tener una floración bien, le subo la dosis o hago una refertilización y este esquemita te sirve para estimar si vale la pena, si no vale, cuánto más, o sea, en lugar de 5,5 ahora le pongo 6,5, 7,5 y veo cuán corto de nitrógeno me estoy quedando, porque una vez que ustedes solucionan el tema del agua ubicando fecha, híbrido, etcétera, el segundo control es nitrógeno. Estos son todos potreros, no son más parcelitas, son potreros reales que están en la unidad de lechería del tambo, que hacemos todo silo de planta entera. En azul son maíces tempranos, en naranjita son maíces tardíos. El número que está acá es el número de potrero y son dos zafras, 2021 aquí, 2022 acá. Y la línea roja es el rendimiento límite según el balance de nitrógeno que hicimos y cuánto nitrógeno le aplicamos. Una vez le erramos, en este potrero le erramos consistentemente, rindió mucho más de lo que pensábamos que le habíamos puesto nitrógeno, o estaba mejor de mineralización, o algo, nitratos lo determinamos mal, qué sé yo, algo raro. Pero en el resto, fíjense cómo le pega bastante bien con esta precisión, digamos, no le estamos pidiendo dame más o menos 20 kilos, sino, qué sé yo, 0,3 de tonelada, y todo lo que está por debajo, son potreros que deben haber tenido algún déficit hídrico y solamente aparecen en siembras tempranas. Fíjense cómo es mucho más estable el rendimiento de los potreros tardíos, excepto este que no sabemos realmente qué nos pasó, pero de los 8 o 9 que hicimos, estamos siempre mucho más estable entre potreros y entre años, y el temprano, bueno, mucho más variable, que es más o menos coincide con los experimentos de parcelarios y con la información que teníamos hasta ahora en cuanto a qué controla el rendimiento. Por aquí voy a ir dejando, aprovechen el tiempo, hagan preguntas, no hablé nada de fuentes de nitrógeno, espero que aparezcan en las preguntas o de dosis, y con esto los dejo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, para los que no me conocen, mi nombre es Jimena Civil, y soy entomóloga niña en Estanzuela. Hoy les voy a dar una breve actualización de las dos principales plagas en maíz y sorgo de nuestro país y algunos aspectos en el manejo. Debido a que la charla es corta, son solamente 15 minutos, si tienen preguntas respecto a otras plagas o las plagas que nos estamos enfocando, por favor háganmelas llegar en la parte de preguntas y respuestas de la jornada. Desde ya, muchas gracias. Primero me voy a enfocar en el maíz, ya que de las dos especies es la más sensible a insectos. Como ven en el diagrama, el maíz es atacado por un complejo de insectos que incluyen aquellos que dañan el cultivo en etapas iniciales, como son el complejo de cortadoras, o la agrostis o lagarta grasienta, las hormigas, en algunos casos isocas, bicho bolita, o todos esos insectos que estaban en la chacra antes de la siembra. La adopción del uso de curasemillas es clave para alguna de estas plagas, y su periodo es, por supuesto, limitado, ya que solamente cubriría o protegería la planta en las primeras 5 semanas después de la emergencia. Debido a la adopción del uso de curasemilla universal en nuestro país, no se sabe bien o no está cuantificado bien o capaz que está subestimado el daño que producen estas plagas en nuestro cultivo. En el caso de siembras tardías, es súper importante que la semilla esté tratada con insecticidas, curasemilla, para proteger en esta etapa. Luego tenemos el complejo de barrenadoras y defoliadoras, como son la cogollera, el barrenador del tallo, la lagarta de la espiga y también, por ejemplo, el pulgón del maíz.
Algunas de estas plagas, como el pulgón del maíz, son casuales o no son tan frecuentes, depende del año, y otras sí ocurren todo el año, como es la lagarta cogollera, que es la plaga principal y la que me voy a enfocar hoy en esta charla. La lagarta cogollera es plaga principal debido a que puede causar daños en cualquier estadio del cultivo de maíz, dependiendo de la fecha de siembra y la región donde está sembrada. Actúa como cortadora en implantación, como defoliadora dañando el cogollo en etapas vegetativas, dañando el tallo como barrenadora en condiciones de sequía en general y atacando la espiga en estadios reproductivos. En años secos, la Spodoptera puede causar daños importantes en los tallos, los cuales pueden confundirse con la diatraea, como pueden ver en la foto de arriba a la derecha. Es importante entender que el daño del barrenado de la diatraea es hacia lo largo, mientras que el daño de barrenado de la Spodoptera es hacia el costado. Por lo tanto, un ojo entrenado puede, sin ver el insecto, intentar deducir o diagnosticar qué especie se trata. El daño en las espigas también es diferente entre Helicoverpa sea y Spodoptera frugisperda, porque en general Spodoptera sea está localizada en el centro de la espiga, Spodoptera frugisperda, el daño está localizado en el centro de la espiga en comparación al daño en el ápice que es causado por Helicoverpa sea, como pueden verlo en esta foto. O sea, en el ápice de la espiga el daño en general es de Helicoverpa sea, mientras que en el centro es de Spodoptera frugisperda. Como pueden ver en el diagrama, el ciclo de vida es completo, las pupas en general se entierran, la última larva se entierra en el suelo y se convierte en pupa, en donde después se emerge el adulto y se produce la segunda generación. La tecnología BT, como ya todos saben, es la herramienta principal para el control de esta especie, Spodoptera frugisperda, o la lagarta cogollera. Y es imperativo que, sobre todo en fechas de siembras tardías, se use esta tecnología porque es esperable la alta presión de la plaga, sobre todo en fechas de siembra tardía. A modo de ejemplo, y entendiendo que la tabla que les estoy mostrando no está actualizada desde el 2029, en la diapositiva les muestro una tabla publicada por APRESID de Argentina, donde muestran los maíces disponibles en el mercado y el estado de resistencia a la cogollera. Entiendo que en nuestro país se cumple la misma premisa, por eso es importante para mí mostrar esto. Como todos saben, no todos los híbridos BT tienen las mismas proteínas y cada proteína tiene su espectro de plagas blanco. Spodoptera frugisperda es considerada plaga blanco de las proteínas CRI-F1F, CRI-1A 105, CRI-2AB y Viptera 3. Es importante tener en cuenta que esta información para tener la correcta elección de la tecnología, aunque seguramente el proveedor de la semilla puede ayudarlos a ver influido en la respuesta o en la generación de resistencia. Como ven en la tabla, hay algunos eventos que también han demostrado fallas a campo. Entiendo que esto es en Argentina, entiendo que en Uruguay pasa lo mismo. Por lo tanto, la tecnología Viptera o la proteína Viptera es la que sigue siendo efectiva en el campo, aunque entiendo que algunas fallas se han demostrado en Argentina. Por lo tanto, mi charla no se enfoca tanto de las distintas tipos de tecnología BT o de las proteínas, sino en cómo podemos conservar o preservar o intentar de no generar más resistencia a estas proteínas, que como toda tecnología o como toda herramienta, si se usa por sí sola, se crea una selección para la resistencia de estas poblaciones. Una cosa que quería mencionar es que algunos de estos eventos apilados tienen también proteínas que responden o que fueron creadas para Diabrótica pergífera, que es una plaga de maíz en Estados Unidos. Nosotros tenemos una prima hermana que es la Diabrótica especiosa, estoy segura que todos la han visto en el campo, pero no es una plaga principal. Por lo tanto, lo que nos pasa también es que mucha de la tecnología que viene acá a nuestro país en BT protege al maíz de plagas que no son principales en nuestro país, y en el aspecto de la ciencia o en el marco de la ciencia, como que todavía estamos cuestionando si es necesario agregar esas proteínas a nuestro ambiente, ya que la plaga no es principal en el cultivo. Pero eso es simplemente un comentario aparte. Bueno, volvamos a lo importante. En esta tabla lo que estoy mostrando es la dosis letal 50
o la dosis de expresión de la proteína que mata el 50% de la población en ensayos de laboratorio. Aquí lo que estoy mostrando son dos especies, Ostrinia nubilis y Spodoptera frugisperda. Ostrinia es parecida a nuestra Diatraea. Como ven acá tienen las diferentes proteínas CRI y la dosis que se necesita para llegar a matar el 50% de las larvas neonatas, o sea, las larvas recién emergidas de cada una de la especie. Lo que quería remarcar en esta tabla es que no solamente la dosis de la proteína varía según la proteína CRI que estamos visualizando, sino que también varía mucho según la especie. Y como ven aquí, Spodoptera frugisperda necesita una dosis muchísimo mayor que Ostrinia para que la proteína sea efectiva. Por lo tanto, esto es lo que hace que esta plaga sea tan difícil de controlar y también que se seleccione más rápido la resistencia. Una plaga que necesita una dosis tan alta, si recibe subdosis, por ejemplo, puede llegar a generar resistencia muchísimo más rápida. Noten que en este estudio se trabajó con larvas neonatas o larvas recién nacidas. A medida que la larva crece en tamaño, o sea, en estadios más avanzados, esa misma especie va a necesitar una dosis más alta para que sea efectiva. Por lo tanto, si nosotros tenemos un maíz que es atacado por una larva más avanzada en estadios principales, tenemos más chances de que esa dosis sea subdosis y no una dosis real. Simplemente esto es para notar la diferencia entre no solamente entender qué especie está, sino también qué proteína elegimos cuando estamos seleccionando el cultivar o el híbrido para sembrar en nuestro campo. Bueno, voy a cerrar un poquito el tema del maíz porque voy a pasar al sorgo. La adopción de los programas de manejo de Spodoptera en maíz implica un buen manejo del lote en general, no solo el uso o la elección del híbrido resistente, incluye la rotación de cultivo, la correcta elección del híbrido de acuerdo a la fecha de siembra. Como les decía, siembras tardías implica que la plaga va a estar más presente, por lo tanto es imperativo usar un buen híbrido con un evento BT que funcione. Buen control de malezas, un tratamiento del rastrojo para esto, la siembra de refugio y en el caso de refugio utilizar híbridos no BT con un ciclo similar de madurez, una buena implantación de cultivo para poder llegar a un rendimiento esperable, el monitoreo periódico aún en los cultivos BT y si llega a alcanzar el umbral de daño de la plaga, recurrir al manejo químico. El último punto es importante porque la probabilidad de que un insecto desarrolle resistencias a una toxina está directamente relacionada al tiempo de exposición de esa toxina en el área que ocupa el cultivo en esa zafra. Por lo tanto, el BT, al tener una expresión consecutiva, o sea que está durante todo el ciclo, hay una presión de selección de esa plaga si es que recibe subdosis o si es que está presente en números muy grandes para que se desarrolle esa resistencia. Por lo tanto, es importante que inclusive el cultivo BT se monitoree y si es necesario y amerita la aplicación de químicos para controlar las poblaciones. Lo que ven arriba en la tabla es la susceptibilidad de los insectos acorde al estadio. Cuanto más chico el insecto, más susceptible es o al BT, como les decía, o al insecticida. Por lo tanto, es imperativo que el monitoreo incluya o que estén alertas de el tamaño de la plaga y el estadio en el que está. Lo que puse acá al costado es larvas chicas y larvas grandes al lado del control de malezas. Es imperativo que se controlen las malezas gramíneas antes de la entrada de la siembra del maíz, porque esas malezas gramíneas son huéspedes de la cogollera que puede actuar como cortadora en etapas iniciales o puede moverse el maíz después de la maleza en un estadio más avanzado y eso hace que el cultivo sea más sensible y que capaz que reciba, que esté expuesta más grande a dosis de BT que son subletales, por lo tanto hay una generación de resistencia que puede ser problemática. Simplemente quería recordarles esto, que estoy seguro que todos lo han tenido en cuenta. Lo hacen relativamente más tolerante al daño de insectos que el maíz. Una de ellas es que se siembra a altas densidades y la segunda es que la planta tiene la capacidad de macollar. Estas características determinan que no siempre se justifique el costo del tratamiento químico.
Hay algunas prácticas generales de manejo que colaboran a reducir la incidencia de insectos plagas. Estos son rotaciones, como dijimos en el maíz, sobre todo en insectos que hibernan en el rastrojo, como es la cogollera, la fertilidad adecuada para el desarrollo de un cultivo vigoroso y uniforme, las siembras en épocas tempranas, cuando las poblaciones de los insectos aún no se han desarrollado en forma importante, y utilizar cultivares con ciclos uniformes para que eviten que los insectos tengan como un mar de distintas etapas en el mismo cultivo. El cultivo de sorgo tolera hasta un 15% del stand de plantas, que es del 15% de pérdida del stand de plantas sin que sea afectado el rendimiento. Si una o más de estas condiciones de siembra mencionadas a continuación existen, conviene curar la semilla con insecticida. Si se siembra en época tardía, si en invierno o en las chacras hay muchas malezas, si hay bajas temperaturas y en condiciones de déficit de agua, altas temperaturas y de suelo, es imperativo que se use el curasemilla para nuestro cultivo. Lo que ven aquí es un esquema del complejo de insectos que ataca el sorgo en nuestro país. Como tenemos en las etapas iniciales, tenemos las lagartas cortadoras, las hormigas. En etapas más desarrolladas del vegetativo tenemos la lagarta corullera, los pulgones, los barrenadores del tallo. Y después más adelante la mosquita y la chinche verde del sorgo, que atacan el sorgo ya en el macollo, como quien dice. Hoy, por un tema de tiempo, les voy a hablar sobre todo del pulgón amarillo del sorgo, que es una plaga nueva que ocurre en nuestro país desde la zafra del 2020. Pero de vuelta, si tienen alguna pregunta de alguna otra plaga, por favor háganmela saber más adelante en la charla, en la jornada. ¿Cómo afrontar el pulgón amarillo del sorgo? Bueno, es imperativo y súper importante para todas las plagas la correcta identificación, el monitoreo y el control en tiempo real, de la plaga. ¿Qué errores ocurrieron en la zafra pasada? Teníamos un desconocimiento de la biología porque la plaga es nueva, el monitoreo fue insuficiente, por lo tanto llegamos tarde y se detectó tardío y se controló tarde. Y aunque contábamos con un antecedente de comportamiento varietal diferencial, o sea, sabemos que hay híbridos que se comportan mejor a la plaga que otros, por lo tanto ya en la zafra pasada se podía determinar qué híbrido sembrar con más validez. El año pasado en la revista Iña salió un artículo en donde se describió la plaga emergente de sorgo. Ese año no pudimos confirmar de qué especie realmente se trataba, de Melanaphis sacari o de Melanaphis sorgi, porque es muy difícil detectarlo de manera morfológica. Cualquiera de las dos especies son distintas a las otras especies de áfido que ocurren en el sorgo, porque esta es un áfido bien amarillo que tiene el final de las antenas, el final de las patitas y los sifones negros. Por lo tanto, es muy diferente a las otras especies de áfidos que ocurren en el sorgo en nuestro país. Pero es difícil de separar el Melanaphis sorgi del sacari. En esta zafra podemos decir que en Uruguay tenemos Melanaphis sorgi en el sorgo, que es la plaga que avanzó desde Estados Unidos en el 2013 y ha hecho estragos en los cultivos de sorgo en estos países. Melanaphis sorgi, nosotros vamos a publicar un artículo en la revista Iña en donde vamos a decir que esta es la especie que se encuentra en nuestro cultivo, y también vamos a publicar un artículo en la revista Agrociencias en donde vamos a detallar cómo se hizo la identificación de las especies y la diferenciación entre sacari y sorgo. En esto agradezco sobre todo a Mario Gambiasi en Iña Salto, que fue el que nos ayudó a hacer la identificación molecular. ¿Por qué el pulgón del amarillo del sorgo es una plaga tan importante? Las hembras son partenogénicas, o sea, tienen reproducción asexual, clonal, el ciclo de vida es corto, tienen muchos huéspedes secundarios como son el sorgo Alepo y el maíz dulce, que están por todos lados en nuestro país, y también el rastrojo del sorgo anterior, y produce daños directos e indirectos en la planta. Los indirectos es porque el pulgón produce mielecilla, esa mielecilla después se recubre por fumagina, como ven en esta foto, y esa fumagina lo que hace es reduce la fotosíntesis y por lo tanto tiene consecuencias en el rendimiento.
En esta diapositiva que me la pasó una colega de INTA, Adriana Saluso, lo que pueden ver es el tiempo de desarrollo en días de la plaga acorde con la temperatura. Como ven, el pulgón puede llegar hasta reproducirse o a tener un ciclo de vida completo en 12 días a temperaturas como 15 grados y baja a 5 días a temperaturas de 25 a 28. En estas temperaturas cada hembra puede llegar a producir entre 40 y 50 ninfas, lo que implica que la reproducción de estas es exponencial y muy alta. Por lo tanto, eso explica por qué la plaga es tan importante y la explosión poblacional es tan rápida. El año pasado sacamos una cartilla niña en donde identificamos cómo hacer el monitoreo, el manejo del pulgón y recomendamos cuándo se debe aplicar insecticidas en las chacras. Por favor, les pido que vayan a la cartilla digital para entender más las recomendaciones, y si sale alguna pregunta estoy abierta a responderlas en la sección de las preguntas de la jornada. Sabemos que hay respuesta de genotipo. Acá hay una foto de Estados Unidos, un cultivo tolerante versus uno susceptible. En este caso, en Texas no se aplicó insecticidas y la respuesta del genotipo es impresionante, o sea, realmente hay una diferencia. Sabemos que en Uruguay tenemos diferentes germoplasma que responde distinto y eso es una de las cosas que estamos evaluando en Niña de la Estanzuela, esta zafra. Una cosa que quería mencionarlos de la importancia sobre todo de sembrar un cultivo resistente frente a un susceptible. Acá lo que ven es el tiempo de duplicación, o sea, cuántos días necesita el pulgón para duplicar su población, y lo que pueden ver es que en un cultivo susceptible, en menos de 2 días, el pulgón puede llegar a duplicarse en población, mientras que en un cultivar resistente necesita entre 3 y 4 días 3 días y medio para reproducirse. Lo que quería como sacar acá es que el cultivar susceptible hace que las poblaciones crezcan muy rápido y en general nos da menos tiempo para una respuesta de control química y también a los enemigos naturales menos tiempo para actuar. Por lo tanto, es imperativo que cuando entendamos o cuando sepamos los cultivares que responden mejor a la plaga, intentemos sembrar híbridos, sobre todo en siembras tardías, donde está más expuesta la plaga el cultivo de la plaga, perdón. Es imperativo que logremos sembrar híbridos que son más resistentes. El control químico en Uruguay hay solamente un producto registrado, que es el sulfoxaflor, que en esta zafra sabemos que hay poco stock. Por lo tanto, lo que quería mencionar es que hablé con la DGCA y van a sacar un decreto como el del año pasado, una resolución en donde van a habilitar el uso excepcional de productos químicos para la plaga. En el caso del año pasado se habilitó el uso de espirotetramat, de pirimicarb y de sulfoxaflor con landacelotrina. Simplemente para decirles que estén al tanto y que tengan en cuenta que se van a habilitar productos para el uso de esta plaga. Lo último que quería decir es que como toda plaga hay aspectos muy importantes del manejo. Es importante, y en la cartilla están para que los lean más en detalle, es importante sembrar sorgo en campos que estén limpios, o sea que se eliminen los sorgos guachos y los sorgos de Alepo, que son huéspedes secundarios de la plaga, en donde la plaga va a estar ahí para moverse al sorgo cuando se siembra. Es importante que elijan híbridos con tolerancia al pulgón. Eso lo pueden hablar con las empresas que les venden la semilla, que en general ya tienen una caracterización que viene de información internacional. Esperemos que para el año que viene haya una caracterización nacional de parte nuestra. Considere tratar la semilla, sobre todo en siembras tardías, en donde el sorgo está más expuesto a estas plagas de iniciación. La siembra temprana para evitar el periodo donde la planta es más susceptible a la plaga y donde hace más presión a la plaga. Y por supuesto, independientemente de cuándo se siembra, el monitoreo temprano con frecuencia y la aplicación de insecticidas cuando se llegan a esos umbrales, sobre todo insecticidas que están recomendados y registrados. Y por último, quería agregar un punto más a esto, que sería considerar la calidad de aplicación. El pulgón del sorgo ataca el sorgo desde la base, o sea, en general las poblaciones están en la base, en vez de la hoja. Por lo tanto, es difícil llegar. Por lo tanto, considerar una buena calidad de aplicación es importante y eso se puede conseguir información sobre todo en el ministerio.
Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que me pasé un poco de tiempo. Aquí tienen simplemente una mirada global de lo que es un manejo integrado. Entiendan que tanto la tecnología BT en el maíz como el híbrido tolerante y resistente en el sorgo es simplemente un pilar dentro de un programa de manejo. Es importante integrar todo para evitar que se produzcan resistencias o a insecticidas o que los híbridos dejen de funcionar. Para cada plaga es importante la correcta identificación para entender cómo hacer un buen programa de manejo, el monitoreo del cultivo para saber cuándo y dónde aplicar y cuándo aplicar en tiempo y en forma, como quien dice, y siempre seguir el umbral de control, porque eso lo que nos dicta es cuándo es necesaria la aplicación, que amerita esa aplicación el cultivo para no llegar tarde y tener mermas de rendimiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quería agradecer a todo este equipo, a Silvana Abate, sobre todo por las discusiones que hemos tenido durante este periodo desde que llegué de Australia hace un año. Willy Charavale también, que ha sido un colega que me ha ayudado muchísimo en las discusiones, y a María José, a Mario Gambiasi y a José Buenahora de Iña Salto, que fueron los que respondieron a la plaga cuando yo no estaba, respondieron a la problemática cuando yo no estaba aquí en Iña aún, y comenzaron con la identificación molecular de esta plaga. También a Horacio Silva en Facultad de Agronomía por las discusiones, y por supuesto a Brian McCormack de Estados Unidos, que fue el que nos ayudó a implementar la cartilla acá y del cual recibimos recomendaciones respecto al manejo del pulgón del sorgo, porque en Estados Unidos ya era una problemática. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro García, trabajo en manejo de malezas en Ñuble, Uruguay. Quisiera invitarlos, dentro del contexto de esta jornada virtual, Planteos Defensivos para Maíz y Sorgo ante un año niña, a repasar en pocos minutos algunos aspectos del manejo de malezas en estas gramíneas, fundamentalmente aquellos que pueden pesar más en un año previsiblemente seco. Un manejo exitoso de malezas implica practicar un manejo verdaderamente integrado de malezas. Hoy no vamos a tener el tiempo de ahondar en muchos aspectos del manejo integrado y vamos a basarnos fundamentalmente en algunas recomendaciones químicas. Pero quería tomarme un minuto para repasar otro componente del manejo integrado, que es la cantidad de residuos en superficie o la cobertura en superficie, y cómo eso realmente hace un trabajo muy importante limitando la germinación de malezas y ayudando a la acción de los herbicidas. En este trabajo que les muestro, durante el invierno se habían sembrado diferentes densidades de avena negra y de lentejas que estaban presentes al momento que la soja cerraba el surco. Y ustedes, como verán, un rastrojo de esos cultivos de invierno. En este caso, que era un experimento donde la maleza principal era Amaranthus, también pueden ver como el testigo que pasó el invierno sin cobertura, el nivel de plantas tenía más de 65 plantas por metro cuadrado de Amaranthus, y cómo los tratamientos con la cobertura de avena tenían una disminución de alrededor de un 70% en el número de plantas que germinaban. Acá tienen unas fotos donde ven cómo limitaba la germinación. Esto no quiere decir que necesariamente se deba o se pueda lograr con un cultivo cobertura, sino también en el doble cultivo, dejar un rastrojo voluminoso de un cultivo que rinda bien, también hace un efecto muy importante. Lo otro que también quería contextualizar, aclarar, es que no vamos a tener tiempo de repasar todas las opciones químicas que hay para estos cultivos, para maíz y sorgo, pero les quería recordar esta página del Ministerio, donde están todos los productos registrados. Uno puede entrar por producto, por el nombre comercial, por la sustancia activa, por el cultivo o la maleza, y ahí va a estar el listado de todos los productos que están registrados para estos cultivos.
Bueno, y ahora sí, pasando puntualmente a algunas de las cosas que vamos a ahondar, quisiera utilizar dos de nuestras principales malezas como modelo, Echinocloa y luego vamos a ver Amaranthus. Lo que les presento en esta gráfica es un modelo de tiempo térmico para el cual Echinocloa se ajusta muy bien. Esto es emergencia acumulada, es decir, de todo lo que podría germinar en un año, cómo se va dando a través del tiempo térmico. El tiempo térmico es la sumatoria o la acumulación de grados día que se van dando por encima de una temperatura base para la especie. La temperatura base para Echinocloa son 10 grados, entonces cada día que la temperatura promedio pasa por encima de esos 10 grados, esas horas se suman. Eso va dando que a medida que nos vamos adentrando en la primavera y en el verano, el tiempo térmico se va acumulando para la especie y vemos los patrones de emergencia. Echinocloa se ajusta muy bien a este tipo de modelos y bueno, la información indica que entre 200 y 500 grados días es donde se da la mayor emergencia, la emergencia de casi todas las semillas germinables para ese año. En Uruguay eso implica básicamente el mes de noviembre. Si bien puede haber emergencias antes y pueden haber algunas emergencias después, pero el mes de noviembre es el que abarca casi todo el grueso de la emergencia de Echinocloa. Las otras dos líneas, que es un poco uno de los mensajes para este año, son de modelos de otros países, de Venezuela concretamente, un trabajo de Pérez, y indican en una misma región cómo se comportó la emergencia de Echinocloa en un año húmedo o con buenas precipitaciones, que es esta línea verde. Hay cierta diferencia con lo que es la línea azul, que son trabajo en poblaciones de Argentina, pero de cualquier manera, como ustedes verán, el grueso también se da alrededor de los 200 hasta los 400, 500, de cualquier manera es donde se da el grueso de la emergencia. Pero bueno, esto es un año húmedo y esto es en un año seco. Como ustedes verán, obviamente en un año seco demora más en empezar las camadas a emerger, la curva se achata un poco, se hace más baja, no germina tanto y también se achata. Esto implica que se podría retrasar un poco las emergencias en función de posibles lluvias que puedan venir más tarde en esta temporada, ¿no? Y si en el momento que se cumplió o que estamos dentro del rango de suma térmica y empieza a haber agua disponible, estos picos de emergencia se pueden dar de manera tardía. Para el caso de Amaranthus, de los yuyos colorados, no se ajustan tan bien a un modelo de suma térmica, sino más bien que el yuyo colorado sensa la temperatura y cuando llega a temperaturas de germinación, como por ejemplo 15 grados, ya se empiezan a dar los flujos o los picos de germinación, que obviamente van aumentando a medida que aumenta la temperatura, pero esto hace que tenga flujos de germinación más continuos en el tiempo, mientras se den las condiciones, bueno, de temperatura principalmente, pero que haya disponibilidad hídrica y luz también. Algo interesante es que si el suelo está cubierto, lo relaciono a lo que veíamos antes de cobertura, la ventana de germinación empieza en octubre porque el suelo tarda más en calentarse y es más restringida. Si el suelo está desnudo, las primeras emergencias se pueden dar en septiembre, inclusive en diciembre con mayores temperaturas y el suelo, en los lugares donde el suelo está desnudo, también se dan flujos más tardíos, siempre y cuando haya la mínima agua disponible para que puedan germinar. Bueno, y ahora pasemos a mirar un poco la estrategia química desde el cultivo. Repasando un poco sorgo primero, no vamos a entrar
en detalle en cada una de las opciones herbicidas, pero a grandes rasgos uno debería empezar o mantener el barbecho limpio utilizando herbicidas sistémicos como glifosato, los herbicidas hormonales 2,4-D. Bueno, eso dependiendo del enmalezamiento que tenga o de las especies que tenga que controlar. También los desecantes como paraquat, flufenacil, glufosinato de amonio, en el caso de que sean necesarios para un doble golpe o para un reseteo de especies que sean resistentes al glifosato, por ejemplo. Y también podríamos usar graminicidas de la familia de los inhibidores de la ceasa como aloxifop o cletodim, pero para estos necesitamos 15 días de espera para la siembra de sorgo. Después, obviamente, como el periodo, esta parte que tenemos acá, que es el periodo crítico libre de malezas de sorgo, necesitamos que sea desde la implantación hasta más o menos unos 40 días luego de la siembra. Como ya sabrán, dependemos mucho de los herbicidas preemergentes, de herbicidas con actividad de suelo, para mantener libre de malezas lo más posible estos primeros estadios, y para eso nos basamos fundamentalmente en herbicidas como el metolaclor o el acetoclor para el control de gramíneas, simacina y terbutilacina desde la restricción de uso de atracina, algún otro herbicida también con acción de suelo de hojas anchas como puede ser el picloram o el aminopiralid, y en el caso de sorgos IG o IMI podemos usar el grupo de herbicidas dentro de las imidazolinonas. Eso previo a la siembra. Luego de la siembra también podemos usar graminicidas con actividad de suelo como metolaclor y acetoclor. Esto cabe aclarar que no vamos a matar malezas gramíneas que ya hayan emergido, pero sí podemos extender la residualidad, lo podemos usar sobre el cultivo y extender esa residualidad de control de gramíneas. También podemos usar simacina y terbutilacina con el mismo objetivo. Y si no, de nuevo, en sorgos IG o sorgos IMI podemos volver a usar o podemos usar las imidazolinonas con el cultivo ya emergido. Hago un paréntesis, podemos usar también herbicidas auxínicos como 2,4-D, MSP, donde vemos alguna deformación en raíz. No es que se dé generalizado y no es que se dé siempre, pero hay un cierto riesgo de que pueda haber algún tipo de daño de ese tipo. Pasando a maíz, los comentarios generales de comienzo y mantenimiento del barbecho libre de malezas son similares que para sorgo. A los preemergentes se le suma la posibilidad de usar biciclopirón, el acurón y varias mezclas que vienen formuladas como la Dengo, Surestart. Lo más novedoso en los últimos años pasa por la posibilidad de utilizar piroxasulfón y flumexacin, dos ingredientes activos que son muy activos en yuyo colorado y en equinocloa. Pueden ser una herramienta importante para complementar lo que es la utilización de ese metolaclor, sobre todo para control de gramíneas. Y después la tecnología Enlist, que es tecnología que permite utilizar sobre el maíz aloxifop y glufosinato de amonio. Y bueno, y ahí en el caso de la tecnología Enlist, por ejemplo, la restricción de tener que esperar 15 días para la siembra se levantaría para el oxifop, siempre y cuando de nuevo se esté utilizando la tecnología Enlist. Lo otro también novedoso es que bueno, el tema de utilizar en posemergencia, bueno, los comentarios generales iguales que para sorgo, pero en posemergencia la utilización de auxinas sintéticas es más riesgoso, el nivel de la probabilidad de daño en maíz es mucho mayor. Entonces también la tecnología Enlist da la posibilidad de utilizar 2,4-D de altas dosis sin riesgo a daño. También, al igual que sorgo,
hay variedades de maíces IMI o CL que podrían usar, donde se podría usar imidazolinona. Bueno, a modo de repaso y de poner juntas algunas de las cosas que hemos visto en estos minutos, este es un esquema simplemente que describe lo que esperaríamos en un año normal, los picos de germinación, la equinocloa más concentrado y el yuyo colorado un poco más disperso, pero en un año con precipitaciones normales, y las líneas punteadas estiman lo que podría pasar en un año con una primavera seca, donde obviamente al no tener condiciones de humedad, las germinaciones se correrían, serían más bajas y se correrían esperando al momento donde haya precipitaciones, lo que también podría poner los picos de emergencia en el medio de siembras más tardías, en el caso de que tengamos precipitaciones que también necesitamos para la siembra. Bueno, algunos aspectos claves a tener en cuenta: mantener el barbecho limpio, arrancar con una chacra con las malezas bien controladas, no dejar malezas moribundas, llegar a controlar plantas chicas, porque sobre todo si tenemos que controlar gramíneas y necesitamos usar graminicidas, son productos que en condiciones de estrés se resienten mucho su performance, así que debemos llegar a controlar plantas lo más chico posible. Y lo otro que necesitamos saber y tener en cuenta es que los preemergentes, los herbicidas con actividad de suelo, necesitan de agua para incorporarse y para también tener un buen desempeño. Así que bueno, eso hay que tenerlo lo más en cuenta posible y tratar de ubicarlos estratégicamente cuando se esperan lluvias. Una de las cosas que nosotros hemos probado y nos anda muy bien y nos permite dividir el riesgo es dividir la aplicación, sobre todo en las graminicidas preemergentes. Acá les anoté de nuevo algunos de los herbicidas que ya estuvimos conversando, pero el S-metolaclor, que lo podemos usar tanto, o el acetoclor, que lo podemos usar tanto en maíz como en sorgo, nosotros podemos utilizar la mitad de la dosis previo a la siembra y la otra mitad de la dosis cuando el sorgo y el maíz están en B2, B3. Eso hace que, bueno, significa que tenemos que entrar 2 veces, pero que podemos ubicar el herbicida o extender esa residualidad en función de las lluvias. Lo que sí es importante tener en cuenta es que no va a controlar malezas emergidas, entonces esa aplicación en B2 o B3 debe ser esperando o tratando de sincronizarse con un agua, pero antes de que las malezas hayan emergido. Y bueno, el otro comentario es que en situaciones muy complicadas de malezas, cultivares con tolerancia, como los que hemos mencionado en List, IMI, Clearfield o IG, como el nombre que se le pone a esos cultivares tolerantes a diferentes herbicidas, permite disminuir el riesgo y también las fallas que podamos tener con los preemergentes cuando no se activan por lluvia y cuando necesitamos estrategias más agresivas porque las chacras son muy complicadas. Un poco esas son las recomendaciones. Quería terminar, bueno, como les decía, quería terminar con un brevísimo repaso de un tema que nos continúa preocupando, como es la evolución de biotipos resistentes a herbicidas. Estos son parte de los screening que está haciendo Thiago Caspa y nuestro equipo con diferentes especies. Y bueno, como verán, esta es una colecta de poblaciones de equinocloa que realizó Sofía Márquez, que fue tesista de maestría en nuestro equipo, y poblaciones que en condiciones de invernáculo, con plantas chicas, se les aplicó 2 litros de un glifosato concentrado, como la dosis recomendada de etiqueta, y como verán, muy pocas fueron controladas, más del 80%. La mayoría de las poblaciones presentando claramente problemas de resistencia al glifosato. Ya adelantándonos a lo que pueden ser otras herramientas para manejar estas poblaciones,
También se están realizando screening a Cletodim y otros productos como Topramezón y Nicosulfurón, que están registrados, que si bien no son comúnmente usados, pero bueno, ante la pérdida de herramientas, como ha pasado en otros cultivos, vamos buscando otras opciones. Esto no es que la mayoría esté resistiendo, pero ya hay dentro de las poblaciones resistentes claros indicios de que algunas están evolucionando resistencia a múltiples mecanismos de acción. Así ven que el Cletodim, a la dosis recomendada de etiqueta, en invernáculo ya hay poblaciones que no son controladas satisfactoriamente. Lo mismo con estos otros dos productos. Y en el caso de Conisa, bueno, algo que no es nuevo, que son los herbicidas inhibidores del ALS, como metsulfurón, clorimurón y macetapib, sobre todo, que en esta charla hablamos de la posibilidad de usar imidazolinonas en cultivos CL de maíz o IG de sorgo. Muchas poblaciones que no se controlan satisfactoriamente con inhibidores de ALS. Y estamos haciendo screening también a 2,4-D y dicamba. 2,4-D presentando ya alguna población con un comportamiento que empieza a preocupar. No tenemos una confirmación clara de que hay resistencia a 2,4-D, pero ya las poblaciones a media dosis, una dosis y 2 veces la dosis de etiqueta, algunas poblaciones no se controlan bien. No así con dicamba, donde no hemos detectado todavía un problema. Bueno, y con eso simplemente agradecerles en nombre de todo el equipo de malezas de Iña La Estanzuela, y quedo a las órdenes para preguntas o comentarios. Bueno, terminamos las charlas y ahora tenemos el espacio de consultas y preguntas. Algunas aparecieron en el chat, otras llegaron por WhatsApp y yo voy a hacer un poco de moderador de esta parte. Vamos a empezar con Alejandro, que una de las consultas que llegó debe ser de alguien de acá de la Vuelta de Estanzuela, que dice que se ven cada vez más lotes con laboreo para controlar malezas, y que su charla fue por ahí con mucho énfasis en siembra directa. Entonces, si podés comentar sobre qué cambia, digamos, de los mensajes que diste, si vos tenés más laboreo en tu control de malezas. Sí, en realidad el laboreo tiene sentido desde el punto de vista del control de malezas como una herramienta que varía con respecto a los herbicidas, pero haciendo un balance general, en realidad perdemos mucho más de lo que ganamos. Okay. Lo importante del laboreo para controlar malezas, que me imagino que son raigraces muy complicados, ese tipo de cosas, es que el enterrarlas, primero tienes un laboreo profundo, no da con hacer un laboreo superficial, no ganamos mucho de ahí. Haciendo un laboreo profundo enterramos mucha semilla que si la dejáramos, dependiendo de la especie, por unos cuantos años, podría hacer que esa semilla no sea más viable. Pero si Y sabemos que es la plaga de sorgi, que es la plaga específica de cultivo. También entendemos entonces que es el pulgón más agresivo del cultivo y es el que trajo la problemática grande en el 2013 de Estados Unidos, que pasaron de 4 aplicaciones ahora, después de años de eso, a una aplicación con siembra de cultivos con buen comportamiento. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo de parte de entomología es trabajando en caracterizar los híbridos que tenemos disponibles en el país. Esto lo estamos haciendo por medio de convenio con empresas. Esperemos salir con buenos resultados y que las empresas difundan sus cultivares y cómo responden en nuestras condiciones. Así que en eso estamos embarcados. Y por otra parte, entender un poquito más la biología de la plaga en nuestras condiciones, haciendo seguimiento de las respuestas de los enemigos naturales. En el caso de los pulgones, en general, cuando es una plaga nueva, explota y hay mucho daño. Y los enemigos naturales no tienen esa presa en el sistema, entonces no la utilizan. Pero luego las comunidades biológicas se acostumbran a esa plaga, entonces si integramos cultivos tolerantes que hagan que la plaga crezca más despacio, más insecticidas selectivos que no estén matando a los benéficos,
como que uno esperaría que esa comunidad benéfica responda y también ayuda al control. Así que de parte de Estanzuela vamos a estar como que integrando eso, aparte de los huéspedes secundarios también, que estaría bueno caracterizar dónde está el pulgón durante el invierno, sobre todo en nuestras condiciones. Perfecto. Ahora voy a echar una para mí. Nos llega la consulta si hemos probado densidades menores a 40.000 plantas por hectárea en maíces. Supongo que en maíces tardíos, ¿no? Sí, nosotros el tratamiento más bajo que teníamos eran 30.000, que en el campo terminaban siendo 27. ¿Y por qué entonces recomendamos 40? Bueno, lo que pasó es que lográbamos rendimientos muy parecidos, hasta con 27.000 plantas, a los de 40. Un poquito menores cuando hicimos ensayos en un año niño, ¿no? Un año que no hubo ninguna falta de lluvia. Ahí había un efecto de densidad y perdíamos un 10% de rinde por la densidad tan baja. Lo que también era claro era que realmente es una densidad muy baja. Uno ve suelo sin sombreo todo el tiempo. Entonces cada pedacito de área foliar, cualquier cosa que nos pasara, desde un viento que por ahí rompe las hojas hasta pulsos de malezas, si uno no tiene súper ajustado todo eso, quedas cada vez más expuesto a competencia de malezas o en el caso de que algún insecto, a pérdida de rendimiento porque perdés área foliar. 20.000 plantas a 70 centímetros es casi un cuadradito de una planta cada 70 centímetros, ¿no? Es re baja densidad. Pero hay productores que lo hacen en chacras que vienen bien limpias, con buena cobertura de rastrojo y los rindes, sobre todo en años más secos, son muy buenos y uno se ahorra la semilla, ¿no? Yo voy a enganchar esta a preguntarles a los dos, que un poco lo mencionaron, pero por ahí si es algo a enfatizar. A medida que vos te movés a siembras tardías de maíz, ¿no? Empezás a sembrar en diciembre y en bajas densidades, si eso te expone más o menos a la competencia por malezas o a los daños que puedan hacer insectos. Capaz que arranco yo, que voy a también hablar un poquito de malezas. En mi charla lo hablé un poco. Yo lo que quería comentar acá es que no he trabajado con maíz yo personalmente, y he hablado con colegas que sí. Es una especie que viene de la zona tropical y acá es a la plaga porque están más expuestos a las poblaciones. Y ahí es como que ata el tema de malezas para que Ale la siga. Como dije en mi charla, una espodóptera de larva avanzada, de tamaño avanzado, es menos susceptible al maíz que una espodóptera recién emergida, una larva neonata. Entonces, sembrar el maíz tardío en una chacra que tiene gramíneas, sobre todo malezas gramíneas, hace que la plaga tenga un huésped para alimentarse como la maleza, que se desarrolle en una larva más grande y que pase el maíz en un estadio que es menos susceptible. Claro. Entonces, una chacra limpia en el sentido de la plaga en una siembra tardía también es un punto importante. Te ayuda a controlar. Bueno, ahora sí se empezaron a perder la vergüenza y la timidez. Ahí, ¿las tenés vos ahí o te las digo? Sí, capaz que aprovecho mientras la voy leyendo, aprovecho a hablar de eso. En realidad, con respecto a las malezas y a trazar las siembras de maíz y sorgo, voy a usar el clásico depende de la agronomía. Porque en realidad, en un año normal, si tenemos pulsos de agua ahora en la primavera, podemos hacer que emerjan buena parte de la camada de semillas. Yo en la charla decía que en noviembre es un mes que concentra bastante las emergencias de Echinocloa, por ejemplo, que es una de las gramíneas que más complica. Y eso nos da la posibilidad de borrarlos con herbicidas totales. Y ciertas camadas las dominamos antes de meternos en el cultivo. Pero en un año como este, una de las cosas que puede pasar es por falta de agua que eso no emerja, y cuando vengan los primeros pulsos de agua, ahí tenemos que estar ya pronto con los herbicidas preemergentes porque van a venir todos medio juntos. Para Alejandro, puede ser que hayas mencionado maíces en los que se puede usar flumioxazim como preemergente. Sí, correcto. Está recientemente registrado
Si mal no recuerdo son 15 días, eso por eso yo les ponía la página del ministerio, Claro. ahí fácilmente acceden por el ingrediente activo y pueden ver la recomendación puntual. Nosotros no hemos trabajado con flumizocin en maíz puntualmente todavía, pero está registrado ya para maíz y creo que tiene 15 días de espera. Si me permite, Fernando, engancho un poquito. Calculo que la pregunta viene porque tiene una acción Claro. graminicida bastante interesante y bueno, eso nos daría un herbicida, un ingrediente activo de otra familia que no es el S-metolaclor, que lo podemos dejar para una aplicación post-emergencia del maíz y Exactamente. hacer una cobertura, lo que se llama el solapamiento de residualidad en el suelo con Claro. herbicidas Distintos. diferentes. Otra para vos. Cuando te referís a utilizar preemergentes en la presiembra y luego de sembrar, ¿no? ¿Se aplican a dosis de etiqueta? Dosis plena, ¿verdad? Como chequeando eso. A ver de nuevo, herbicidas en la presiembra. A utilizar preemergentes en la presiembra. Eso es. Yo creo que la pregunta puede venir por la recomendación de la charla de dividir la aplicación. Por ejemplo, ese metolaclor es algo que nos anda bastante bien. Y no, en realidad no utilizamos la dosis total, sino que, por ejemplo, Claro. en ese metolaclor aplicamos la dosis máxima permitida, la dividimos en dos. Claro. Creo que viene por ahí. Sí. Nos ha resultado, como yo decía, Necesitamos la lluvia. bueno, Dice acá, sin depende. está. El que más falla en general es ese metolaclor. Claro. Voy a hablar del más débil, del factor más limitante, vamos a ir así, porque aparte el S-metolaclor le estamos pidiendo que nos controle las gramíneas que están complicadas y también tiene un efecto en yuyo colorado. Así que es un jugador bastante estratégico en la siembra de sorgo y maíz. Y precisamos que la lluvia se dé dentro de los 10 días de la aplicación, es decir, a partir de la aplicación, máximo 10 días. Y si pueden pedir, idealmente 20 milímetros. Está bien. Si no, obviamente, dependiendo del suelo, algunas condiciones, ahí el resultado puede variar un poco, pero con 20 milímetros estaría conforme. Perfecto. Acá tengo una para mí, dos para mí. En cuanto a manejo de fertilización, si el manejo de la fertilización, supongo que con nitrógeno es igual para maíz tardío o maíz temprano. Y la otra era qué eficiencia de utilización para fuentes de nitrógeno que no sean urea protegida, supongo, o alguno de los specialities que se usan. Fósforo y potasio, por si venía por ahí, muestreo de suelo y todo lo mismo, no cambia nada. Y maíz tardío, maíz temprano, lo primero, lo único, lo más importante es a qué expectativa de rendimiento tenemos y después el balance de nitrógeno funciona igual. O sea, para 5 toneladas de maíz temprano o de tardío, todo igual. Lo que uno podría, y ahora lo voy a mezclar con lo de la eficiencia, es cada vez que vos fertilizás con con urea, por ejemplo, que es el más volátil, más tarde pones ese nitrógeno en el suelo con más temperatura, por ende la eficiencia podría bajar un poco, perdón, porque se volatiliza más. Y entonces en el balance quizás lo que haces con fertilizaciones para tardíos es, en lugar de ponerle 50% a la eficiencia de utilización de esa urea que va en B6, lo bajás, no sé, a 45 o a 40 si no te llovieron los 20 milímetros que incorpora el nitrógeno, ¿no? Pero después la planta funciona igual y los kilos de nitrógeno por kilo de grano que necesitas son muy parecidos. Y las fuentes que no son urea te dan eso. Si vos vas a fertilizar con más temperatura y no tenés previsión de lluvia, cualquier fuente protegida te da unos días más. Te da unos días más de que eso se va liberando más lentamente y se volatiliza menos y le da más tiempo a la planta de que lo tome. Lo que tienen que hacer ahí siempre es la cuenta de cuánto les cuesta la unidad de nitrógeno de la fuente protegida, que hay varias y los precios varían, siempre son un poco más caros por unidad de nitrógeno que la urea común, digamos. Y entonces, ¿cuánto debería cambiar la eficiencia para que la respuesta económica sea igual, ¿no? La época ahí, diciembre, es el lugar donde vos podés tener ineficiencias por volatilización de urea. Entonces, en algunos casos te puede convenir usar una fuente más protegida.
pero hagan las cuentas y fíjense, a veces es fácil con productos de muy baja, o sea, muy specialities, que el costo por nitrógeno requiera que la eficiencia la aumentás al 80%, al 85%, y esos ya son valores difíciles. Es difícil lograr más del 60-65% de absorción para urea, por más protegida que esté en esa época del año, ¿no? 65 sería como un límite. Bien, vamos a ver si tengo alguna otra, y si no, ya estamos por ahí. Yo tengo, porque con la del flumioxazin, para no dejar, tengo, creo que venía enganchada que decía cuál sería el tiempo de residualidad del flumioxazin. Y acá me la voy a jugar a una respuesta promedio, considerando que se activó por la lluvia y que fue una aplicación buena. Les diría que 4 semanas más menos una. Y eso también siempre depende de qué especie de maleza estamos hablando, porque por eso es una respuesta muy general, porque diferentes especies tienen diferente sensibilidad. Entonces las que son menos sensibles al producto son las primeras que van a aparecer. No quiere decir que algunas especies Claro. no sean más susceptibles. Y tengo una más para vos. ¿Vos tenés ahí? Yo tengo un par, sí. ¿Qué experiencia has tenido aplicando biciclopirone, Acuron, dentro del cultivo de maíz? Es decir, con maíz ya germinado, digamos. Son las preguntas que nos ponen en posición difícil, porque la respuesta oficial es que en el país está registrado para preemergente, como preemergente. En otros países se utiliza en post y bueno, nosotros previo al registro, como estamos trabajando ya con la molécula, tenemos en realidad aplicaciones. Y es bueno, es decir, se puede hacer lo mismo que con el S-metolaclor, se puede aplicar una parte, o se puede aplicar post, pero hay que saber que lo blanquea el maíz, ¿no? Le da un estrés bastante más que el S-metolaclor. Entiendo que por eso esa debe ser una de las razones por las cuales la empresa en Uruguay no lo registró en post, porque le da un blanqueamiento. Y bueno, en un año, a eso en verano hay que sumarlo mucho a los estreses que puede haber: estrés de agua, estrés de insectos y cosas que capaz que no queremos cobrarle ese peaje. Bien, yo tengo una que debe ser seguro de un lechero. ¿Cuánto me atrasa la implantación de verdeos hacer maíz sembrado el 15 de diciembre? Bueno, sí, un montón, y si no hay heladas tempranas, mucho, porque esos maíces tardíos llenan, no termina el llenado hasta realmente que una helada les corta el ciclo, ¿no? Y entonces eso complica lo que venga después. No son buenos antecesores, por ejemplo, para festucas, esa especie súper lenta, el primer pastoreo se les va a atrasar muchísimo porque vas a estar sembrando fin de mayo, junio, y si vas a sembrar algo ahí, un raíraz sería lo menos malo, digamos. Pero eso ocurre y se atrasa la siembra. Y tengo otra sobre el uso de descompactación en cultivo de maíz, que es verdad, tardío o temprano se empiezan a ver casos de gente que subsola. De los resultados que hay, digamos, publicados localmente, no hay respuestas enormes en el sentido de que hayan encontrado mucho incremento en rendimiento, pero sí hay casos de chacras que la gente subsoló, descompactó, y maíz, y en el caso de forrajeras alfalfa, son las dos especies que más lo van a acusar, porque son las dos especies que mezclan o raíces profundas, o en el caso de maíz, una especie que no es la mejor explorando y buscando agua, ¿no? Entonces cualquier cosa que le restrinja un poquito el crecimiento de raíces va a acusar ese efecto. Yo lo que le sugeriría, antes de invertir en hacer el subsolador, hacer un pocito en el maíz, y si ven raíces que realmente en lugar de ir para abajo empiezan a ir para el costado,
ahí podés tener respuestas. Pero si no ven ese efecto clarito, digamos, de que maíz está chocando con algo, está detectando algo que lo lleva a no explorar debajo de 20 centímetros, bueno, no sé si lo recomendaría, digamos, ¿no? Porque es caro y tiene que estar ese efecto para que surta. No sé si tenemos... Me meto ahí, Fernando, sí. capaz. No necesita esperar a sembrar el maíz. Con algunas malezas Sí, de es verdad. de Es maíz verdad. pivotante, como los rábanos o las cerrajas, sonchus, que tienen una raíz fuerte, si ustedes ven que la Claro. raíz esa se tuerce porque realmente hay una resistencia Bien. física importante. Bueno, A mí me gustaría mencionar Sí, algo te de iba- sorgo. exactamente, dale. No, simplemente porque sé que las dos zafras pasadas hubo mucha problemática con esta plaga nueva y creo que el productor o la persona que está sembrando sorgo no está eligiendo el sorgo sobre el maíz por esas cosas. Simplemente para decir que en otros países han afrontado esta problemática y con el uso de variedades que responden bien, que sabemos que hay en Uruguay y que sus empresas que le proveen semillas le pueden dar una indicación, se puede sembrar, pero lo esencial de esta plaga es el monitoreo. O sea, el sorgo históricamente nunca se monitoreó por Claro. ser rústico, pero si es que van a sembrar sorgo y quieren invertir en una variedad que responda bien, no dejen de monitorear, porque si la plaga incrementa y no se hace esa primera aplicación bien, la problemática es grave. mucho mayor. Bien. Así que vayan a la cartilla que les compartimos. Capaz que no monitoreen tanto como estamos recomendando, porque 2 veces por semana es demasiado, y eso lo sabemos, pero sí entiendan que con el monitoreo y el correcto uso de insecticida y el correcto elección de la variedad se puede mantener el cultivo en nuestro país. yo voy a sumar a lo de Jime. La charla estuvo muy enfocada en la genética, en maíz tardío, en densidades, porque es lo más nuevo, lo que estamos aprendiendo. Todos los ensayos, todos los datos que yo presenté son sin limitantes nutricionales, ¿no? Y yo les repito, nosotros no tuvimos sorgos por debajo de 6 toneladas, incluso en año niña, y tuvimos sorgos de máximos de 9 toneladas. El promedio de Uruguay de 2005 hasta ahora es 3,9 toneladas, y el promedio de Fucrea debe estar por ahí. No se entera que hay año niño, no se entera que hay año niña. Así como no lo monitoreamos para ir a ver si hay plagas, no le ponemos urea. Hagan el mismo balance de nitrógeno para sorgo, es un poco menos eficiente que maíz, produciendo grano en base a nitrógeno, pero una de las grandes causas de los bajos rendimientos de sorgo es que está deficiente en nitrógeno. Y la última que llegó ahí es, si tengo fecha óptima entre el 10 y el 15 de diciembre para sembrar, pero me llueve el 25 de noviembre, que me acuerdo con Gonzalo Invernici alguna vez charlamos, ¿qué hago? ¿Aprovecho esa lluvia o espero? Yo le diría que esperen hasta el 10 de diciembre, no querés poner la floración realmente en enero, y que para tener la ventana de siembra más amplia, vayan con buenas coberturas. Si ustedes tienen buenas coberturas, esa lluvia de 20 que te caiga en noviembre va a estar disponible en los primeros centímetros. Maíz es una de las especies que no es tan sensible a poner la semilla más honda, mientras no sean 15 centímetros, ¿no? Pero 7, 8 centímetros pueden sembrar ahí, buscando humedad, y en diciembre la temperatura del suelo no les va a complicar. Pero es central cuidar el rastrojo que tenemos arriba de la cobertura. Yo creo que con esto... Yo tengo una que no quiero esquivar porque me parece importantísimo, no desde el punto de vista solo de estos cultivos que estamos hablando, sino del manejo de herbicidas general en Uruguay. Preguntan cómo vemos la tecnología en LIS para el control de yuyo colorado. Tienes razón. Y muy bien, la verdad que es una tecnología que sube un nivel las herramientas que tenemos para controlar. Y para otros problemas que también tenemos, va a coincidir mucho que tanto en maíz como en soja, que tienen tecnología en list, podemos usar el glifosato como un herbicida que no podemos sacar de nuestro esquema, un graminicida como el Oxifop, un herbicida de hoja ancha como el 2,4-D y un desecante como el glufosinato. Es decir, tiene de 4 grupos diferentes y de 4 que atacan un espectro grande. Pero es importantísimo que lo utilicemos bien. Entonces, un poco, sí va a servir para controlar yugo colorado, sí va a servir para equinocloas complicadas,
pero si nos descansamos en la tecnología, ya sabemos el final de la romper. película, sí, ya lo sabemos. Bien, Así que los preemergentes perfecto. siguen siendo un apoyo importante para que no se queme Bien. esta tecnología. Yo no quería dejar sin mencionar a Ernesto Restaino y a Sebastián Progliacini, que nos han dado un apoyo impresionante para armar esta jornada. Sí, espectacular. Muchísimas gracias. Ernesto estuvo acá, Seba está detrás de las cámaras. La UCTD nos dio excelente. Estamos probando esta nueva versión, digamos. Vamos a ver qué tal salió. Súper contento con la convocatoria que tuvimos. Los tres estamos en Twitter, Malezas U, Jiménez Civil, Fer Latanzi. Es una herramienta que estamos usando cada vez más. Y en los próximos días vamos a colgar estos videos, hacer un poco de difusión ahí. Todo lo que nos puedan ayudar a difundir para que esto llegue a la mayor cantidad de gente, bueno, se agradece. Gracias a ustedes dos también. Gracias. Y espectacular. Hasta luego.